Muy buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos segunditos a ver si se incorporan más compañeros. Les solicito por favor que puedan ingresar al chat, pongan su nombre, su apellido presente, para luego dar inicio a nuestra clase de este día martes 26 de octubre. Ahí están ingresando más compañeras. Ya somos 10. Los que no han ingresado todavía al chat, por favor, ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido presente, para después traspasarlo a la asistencia. Muy bien. Siendo las 8:02 de este día 26 de octubre, damos inicio entonces a la clase de hoy. Voy a compartir. Y hoy día vamos a partir viendo, ya hicimos el análisis y la evaluación de la primera unidad, que era estadística descriptiva univariada. Entonces hoy día vamos a comenzar a trabajar con la segunda parte del curso, que es la estadística descriptiva bivariada. ¿Ya? Esta estadística descriptiva bivariada lo que hace es un estudio, hacer estudios cuando concurren en este análisis dos variables. ¿Ya? Por ejemplo, como dice ahí, la variable edad con la variable género, la variable escolaridad con la variable ingreso, la variable peso con la variable estatura, etc. Entonces, el propósito de este análisis es básicamente determinar la existencia o no existencia de asociación, de dependencia, de relación o correlación entre estas dos variables. ¿Ya? Nosotros nos vamos a enfocar entonces a ver el comportamiento de las variables en términos binomiales, llamémosle, o bivariados, y determinar la existencia de dependencia de una variable sobre la otra variable. ¿Ya? Cómo se relacionan ambas variables. ¿Ya? Ese va a ser el fuerte del estudio de esta unidad de análisis descriptivo bivariado. Y al igual que en el caso del análisis univariado, acá nosotros también podemos encontrar o determinar o configurar o realizar una tabla de frecuencias bivariadas que recibe el nombre de tabla de contingencia, también recibe el nombre de tabla de doble entrada, ¿ya? En donde tenemos mis variables, mi variable A, ¿ya? Esa variable A está determinada por mis clases, A1 hasta I sub I, y tenemos nuestra variable B, ¿ya? Y esa variable B también está determinada por las clases B1, BJ hasta BJ, ¿ya? Y tenemos lo que son las frecuencias absolutas, que en este caso nosotros le denominamos frecuencias conjuntas. Por ejemplo, ese N y J. ¿Por qué se le denomina frecuencia conjunta?
Se le denomina frecuencia conjunta porque toma información tanto de la variable A como de la variable B. Por eso es una frecuencia conjunta, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el NIJ toma la información de la clase BJ y toma la información de la clase A sub I, ¿ya? Por lo tanto, ese NIJ, la cantidad de elementos NIJ son la intersección entre A sub I y B sub J, ¿ya? O sea, esto le llamamos frecuencias conjuntas. Y estas que están en rojo, reciben el nombre de frecuencias marginales. N1 punto, NI punto, N.1, N.J. Cada una de estas frecuencias marginales no son más que la suma, ¿ya? No son más que la suma, en este caso la suma de las filas, y los N.J son la suma de las columnas. Y a estas frecuencias le llamamos frecuencias marginales. ¿Por qué frecuencias marginales? Porque trabaja solo en función de una variable. Por ejemplo, el n.j solo depende de la variable b, ¿ya? Y el n y punto depende de la variable a. Entonces, esto es una tabla de contingencia. Así se construyen las tablas de contingencia. Ahora bien, como estamos trabajando con variables, nosotros ya sabemos, hemos caracterizado los tipos de variables y tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de dependencia, lo primero que debemos hacer es determinar si mis variables son variables cualitativas o cuantitativas. ¿Por qué? Porque depende de esta caracterización es cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar para poder determinar la existencia de relación, la existencia de dependencia, ¿no? Si nosotros trabajamos con variables cualitativas, vamos a utilizar una técnica para determinar asociaciones, y si trabajamos con variable cuantitativa, entonces vamos a determinar una segunda técnica para determinar asociaciones. Entonces vamos a partir con variables cualitativas, ¿ya? Con variables cualitativas. Y para el caso de la variable cualitativa, nosotros vamos a utilizar un test o un contraste de independencia denominado chi cuadrado. ¿Por qué se denomina chi cuadrado? Porque el estadístico de prueba que vamos a utilizar tiene una distribución chi cuadrada, ¿ya? Una distribución chi cuadrada es una distribución estadística, en este caso es una distribución muestral, ya que tiene una forma específica, unas características específicas. Pero una de las cosas más interesantes de esta distribución chi cuadrada es que está tabulada, al igual que la distribución T, la distribución normal 0,1, son distribuciones que están tabuladas, por lo tanto el cálculo es relativamente simple. Pues simplemente basta con que nosotros lo busquemos en una tabla chi cuadrada. ¿En qué consiste este contraste de hipótesis o este contraste de independencia chi cuadrado? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una tabla de contingencia de variables cualitativas de tamaño I por J, donde I es el tamaño de la fila, la cantidad de filas, y J es la cantidad de columnas, ¿ya? Entonces tenemos una tabla de contingencia I por J, ¿ya? Y supongamos que nosotros queremos determinar la independencia o la dependencia de estas variables. Entonces nosotros definimos el siguiente contraste, el siguiente test de hipótesis. H0 es mi hipótesis nula. H1 es mi hipótesis alternativa. Estas hipótesis son excluyentes. Es decir, si yo rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis alternativa. Si yo no rechazo la hipótesis nula, estoy rechazando la hipótesis alternativa.
¿Qué dice la hipótesis nula? Que es la hipótesis conservadora. Me dice que P sub ij, esa es una probabilidad. Como tiene el I y el J, ya, recordémonos acá, el I y el J es una probabilidad conjunta. Entonces me dice, la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales. ¿Ya? Probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales. Versus que las probabilidades conjuntas sean distintas al producto de las probabilidades de las marginales. Si son iguales, entonces decimos que las variables son independientes. Si son distintas, decimos que las variables son dependientes. Para esta hipótesis, para este test, nosotros utilizamos un estadístico de prueba o un pivote. En este caso vamos a utilizar un pivote que se llama pivote de Pearson, que le llamamos X cuadrado. ¿Y en qué consiste este pivote? Simplemente consiste en la suma de las frecuencias conjuntas menos las frecuencias conjuntas estimadas. Cuando tienen un gorrito acá, significa que estas son frecuencias estimadas. ¿Ya? Al cuadrado dividido por las frecuencias estimadas. ¿Cómo calculamos las frecuencias estimadas? Las frecuencias estimadas se calculan por el producto de las marginales sobre el total de datos. ¿Ya? A esto nosotros le llamamos pivote, cantidad pivotal, estadístico de prueba. Todos esos son nombres reciben. ¿Ya? Y entonces lo que necesitamos ahora es una regla de decisión. Es decir, ¿cuándo voy a rechazar o cuándo voy a no rechazar esta hipótesis nula? Siempre el rechazo o no rechazo de una hipótesis está en función de la hipótesis nula. Es decir, yo rechazo la hipótesis nula o yo no rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, entonces los variables son dependientes. Y si yo no rechazo la hipótesis nula, entonces mis variables son independientes. Es decir, no hay asociación entre ellas. Entonces, nuestra regla de decisión es la siguiente. Nosotros ya sabemos que este estadístico bajo H0, es decir, bajo la hipótesis nula, tiene una distribución chi cuadrado con I menos 1 por J menos 1 grados de libertad, donde el I es el número de filas y el J es el número de columnas en nuestra tabla de contingencia. Entonces, se rechaza la hipótesis nula de independencia al nivel alfa. Recuerden que cuando yo construyo un estadístico de un test de hipótesis, necesito darle un nivel de confianza. Y a partir de ese nivel de confianza puedo encontrar mi nivel de significancia, que es mi valor del alfa. Entonces voy a rechazar la hipótesis nula si el estadístico de prueba, yo le llamo acá X cuadrado observado, es decir, el empírico, es mayor o igual que una chi cuadrado con alfa y con I menos 1 por J menos 1 grado de libertad. Esto que está acá, este X cuadrado observado, es el resultado de este estadístico. Y este de acá es el resultado teórico que se encuentra en la tabla, en una tabla chi cuadrado. Por lo tanto, si este X cuadrado es mayor que el teórico, entonces rechazo la hipótesis nula. Recuerden, rechazar la hipótesis nula, estoy rechazando la hipótesis de independencia. Por lo tanto, si yo rechazo la hipótesis nula, entonces digo, mis datos son dependientes. Es decir, que las variables están relacionadas.
Y si yo no rechazo la hipótesis nula, entonces mis variables son independientes. Por lo tanto, no hay asociación entre las variables. ¿Ya? Así es entonces como vamos a determinar la relación, la asociación entre dos variables que sean variables cuantitativas. Veamos un ejemplo. Se realiza un estudio descriptivo en un colegio sobre la reaccionalidad de los estudiantes desglosados por género. Los resultados se pueden observar en la tabla de contingencia adjunta. Acá tengo una tabla de contingencia con dos variables. La variable A es la variable género, que es una variable cualitativa, desglosada en dos clases, hombre-mujer, y la variable B es la variable nacionalidad, que es una variable cualitativa desglosada en cuatro clases. Chileno, venezolano, haitiano, peruano. Y acá tenemos nuestras distribuciones nuestras frecuencias conjuntas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, 150, eso quiere decir de que existen en nuestra muestra 150 personas chilenas de género masculino o hombre. 50 chilenos hombres. 150 chilenos hombres. Por ejemplo, este 96 indica que existen 96 mujeres venezolanas. Por eso son conjuntas, porque abarcan las dos variables. 96, variable venezolana, variable mujer. O sea, variable nacionalidad, clase venezolana, variable género, clase mujer, etc. Entonces dice, determine si las variables nacionalidad y género son independientes. Para esto utilice un nivel de confianza de un 95%. ¿Ya? Entonces, para poder determinar este test de hipótesis, poder determinar si las variables nacionalidad y género son independientes, entonces lo que nosotros debemos hacer es nuestro test chi-cuadrado. Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora un Excel que tengo acá preparado. ¿Pueden ver la tablita de contingencia, por favor? Si alguien me dice, porque... Sí, profe. Ya, la tablita de contingencia. Bueno, ahí tengo la misma tablita que estaba en la diapositiva. Y a mi lado derecho tengo acá algunas de los elementos que necesitamos para construir nuestro test de hipótesis. Primero, tenemos nuestro estadístico de prueba, mi x cuadrado, que depende de la conjunta y depende de la conjunta estimada. Y esa conjunta estimada, que es mi m gorrito y sub j, depende del producto de las marginales partido o dividido por el total. ¿Ya? Con esto nosotros vamos a construir una tabla, ¿ya? Esta tabla, segunda tabla que le puse aquí, que le vamos a llamar valores estimados. ¿Ya? Valores estimados. Entonces, ahí, valores estimados. Entonces, fíjense, acá tenemos los valores reales, los n y j, y acá vamos a encontrar los valores estimados, es decir, vamos a encontrar los m y j, gorrito. Además, tenemos el nivel de confianza. Recuerden que el nivel de confianza siempre es 1 menos alfa por ciento. Como yo ya tengo nivel de confianza, que me lo da el investigador, en este caso el nivel de confianza es del 95%, basta con que yo reemplace acá el 95 y encuentro mi valor del alfa. Y luego tengo acá mi regla de decisión. ¿Ya? Y voy a insertar otro cuadro de texto acá.
para encontrar mi chi cuadrado. Ahí. Listo. Con esos elementos, entonces, podemos construir nuestro test de hipótesis. Ya, nuestro test de hipótesis. Entonces, lo primero que vamos a construir es nuestros valores estimados, es decir, mis M y J. ¿Ya? Entonces, fíjense, mi M y J nace del producto, del cociente, perdón, entre las marginales N y punto, N punto J, dividido por el total. Por lo tanto, las marginales, acá no las tengo, tengo que calcularlas. Las marginales son las que están acá, recuerda. Entonces, simplemente se calculan las marginales sumando. ¿Ya? Sumo esas dos cositas ahí. Entonces, ahí tengo mi primera marginal, la hago correr. Ahí tengo mis marginales. ¿Qué significa esta marginal? Significa, por ejemplo, que hay 280 chilenos. ¿Se dan cuenta? Que esta marginal depende solo de la variable nacionalidad, porque no me dice nada con respecto a la variable género. Solo sé que hay 280 chilenos, hay 181 venezolanos, 86 haitianos y 43 peruanos. Hago lo mismo para la otra variable. Ahí. Ahí. Y aquí tengo mis otras marginales. Estas marginales simplemente me indican que hay 297 hombres. También es una marginal porque no depende de la variable nacionalidad, solo depende de la variable género. Y este es el N, el total. Que si yo sumo estas dos, me da 590. Y si yo sumo estas cuatro, también me debe dar 590. ¿Ya? Ahí. Ahí. Ese sería mi N. Entonces, aquí tengo mis N y punto. Este es N y punto, N y punto. En realidad este es N1 punto, N2 punto, N3 punto, N4 punto. Y acá tengo mis N.J, N.1, N.2. Entonces, para poder determinar nuestros estimados, debemos multiplicar, ¿no es cierto?, esas marginales y dividirla por ese total N. Entonces, vamos. La primera valor estimado sería, yo quiero calcular el estimado entre chileno y hombre. Entonces, multiplico esa marginal, como esa marginal la voy a multiplicar por esa otra marginal, porque quiero fíjense que es la intersección, y eso, ese resultado lo vamos a dividir por el total, que es 590. Y acá tengo mi primer valor estimado. ¿Ya? Repito, necesito multiplicar esta marginal multiplicada por esa marginal y todo eso dividido por el total, que sería ese, o 590, que es lo mismo. Ahí. Ese sería nuestro primer estadístico, perdón, nuestro primer distribución estimada. Ahora, para calcular la de la mujer, hacemos lo mismo, pero en este caso sería esa marginal multiplicada por esa marginal, porque tenemos la marginal de las mujeres dividido por el total. Y ahí tenemos nuestros valores estimados para el caso de los hombres y mujeres chilenas. Para el caso de los venezolanos, hacemos lo mismo. En este caso queremos hacer ese, por lo tanto, nuestra marginal sería esa multiplicada, en este caso, por esa. Todo eso dividido por el total.
para encontrar ese estimado, entonces sería, como quiero, ese sería ese marginal multiplicado por ese marginal y dividido por el total. Vámonos al haitiano. Para el haitiano necesito esa marginal multiplicada por esa marginal dividido por el total. Vamos ahora a las mujeres. Sería esa marginal multiplicada por esa marginal dividida por el total. Y finalmente, ahora nos vamos con los hombres peruanos. Entonces sería esa marginal, que serían peruanos, multiplicada por esa marginal, que serían hombres, dividido por el total. Y finalmente, con las mujeres peruanas, sería esa marginal, que sería peruano, por esa marginal, que sería mujer, dividido por el total. Ahí tenemos entonces nuestros M y J estimados. Para cada N y J, tenemos nuestro M y J estimado. Para cada N y J tenemos nuestro M y J estimado. Entonces con esto ya podemos construir este valor, este estadístico de prueba, ¿ya? Que no es más que ir sumando, ¿ya? Sumando esta expresión. Ya tenemos que ir sumando esa expresión. ¿Ya? Entonces, fíjense. Vamos a encontrar esa suma. Vamos a encontrar esa suma. Entonces, aquí vamos a encontrar mi x al cuadrado. ¿Ya? Esta x al cuadrado. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Dice NIJ menos MIJ, el estimado del mismo, por supuesto, sería S. Ahí. Al cuadrado. Y todo eso dividido nuevamente por MIJ, es decir, nuevamente por eso. Cierro paréntesis. Ahí tengo el primer valor. Ahí tengo el primer valor. ¿Ya? Más. Y así con todas. Igual, paréntesis. Va. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Vámonos con el segundo. NIJ menos MIJ al cuadrado, cierro paréntesis, dividido por MIJ. Cierro paréntesis, más. Vámonos ahora con el de acá. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Hombre venezolano. NIJ menos el estimado al cuadrado dividido por el estimado. Ahí. Más. Ahora, mujer venezolana. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. NIJ menos el estimado al cuadrado. Oh, ¿qué hice? De nuevo, no sé qué hice. Ahí. Entonces, tenemos 1, 2, 3. Vamos al cuarto. Ahí. 1, 2, 3. Ahora sí. De 4, NIJ menos el estimado al cuadrado dividido por el estimado. Más 1, 2, 3. Haitiano. Menos el estimado del haitiano. Al cuadrado. Dividido por el estimado. Ahí, perfecto. Más
1, 2, 3. Mujer haitiana. Mujer haitiana menos estimado al cuadrado dividido por el estimado. Más, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Peruana, peruano, hombre, menos estimado al cuadrado dividido por el estimado. Más, finalmente, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Peruana mujer menos estimado al cuadrado dividido por el estimado. Cierro paréntesis. Y ahí tengo mi suma. Enter. Y acá tengo mi valor del estadístico. 6.74. Entonces eso lo escribo acá. Ahí. Igual 6,74. Listo. Ahí tengo mi estadístico de prueba. ¿Ya? Ahí tengo mi estadístico de prueba. Entonces ahora lo que necesitamos es encontrar el teórico. El teórico. Para encontrar el teórico, voy a eliminar eso ya, porque ya no lo voy a ocupar. Ahí. Para encontrar el teórico, lo que necesito es encontrar mi valor del alfa. Como el problema me dice que el nivel de confianza es de un 95%, entonces ahí reemplazo mi 95%, y esto es simplemente despejar, ¿no es cierto? Despejar mi alfa. ¿Ya? Eso es simplemente despejar mi alfa. Entonces, voy a insertar un cuadro de texto nuevamente. Si yo hago pasos matemáticos básicos de despeje, voy a encontrar que mi valor del alfa va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1 menos 95 sobre 100. 1 menos 95 sobre 100. Y si yo hago ese cálculo con mi calculadora, 1 menos 95 sobre 100, eso me da 0.05. 0,05. Por lo tanto, mi valor del alfa vale 0.05. Así encuentro mi valor del alfa. Dado, por supuesto, si el nivel de confianza cambia, por ejemplo, me dice un nivel de confianza del 92%, entonces mi alfa va a cambiar. Entonces, fíjese que ya tengo mi nivel del alfa. Entonces, lo que quiero hacer ahora es encontrar en una tabla chi cuadrado este valor. Entonces, lo que tengo que hacer acá es reemplazar. Entonces, mi alfa vale 0.05. Y estos son mis grados de libertad. Me he olvidado el nombre. Mis grados de libertad, donde I es el número de filas, J es el número de columnas. Si miramos nuestra tabla de contingencia, esta tabla de contingencia tiene 2 filas. Por lo tanto, mi I vale 2. ¿Ya? Y 2 menos 1 es 1. ¿Ya? 2 menos 1 es 1. Pero lo voy a escribir acá mejor. 2. Fila 2. Y acá J son el número de columnas y tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. 4 columnas. Por lo tanto, esto es igual, ¿no es cierto? Y aquí lo voy a escribir todo de nuevo. Copy. Ahí. Esto es igual a una chi cuadrado. Simplemente ahora escribo el producto de esto. 2 menos 1 me da 1. 4 menos 1 me da 3. Y 3 por 1 me da 3. Por lo tanto, es una chi cuadrado con 3 grados de libertad. Ahí. Es una chi cuadrado. Vamos a agrandar esto. Ahí. No sé si se agrandó mucho eso. Ahí sí. Ahí. Es una chi cuadrado 0.05
con 3 grados de libertad. Ahí. Con 3 grados de libertad. Igual. Entonces ahora simplemente eso lo tenemos que buscar en una tabla. Entonces tenemos que buscar una chi cuadrado, alfa 0.05 y 3 grados de libertad. Vamos a apurarnos porque se nos está acabando el tiempo. Dejo de compartir y voy a compartir una tabla que es una tabla chi cuadrado. Esta es una tabla chi cuadrado y lo encontré en internet, tabla chi cuadrado, en donde esta columna que está en morado, rosado, no sé, son los grados de libertad y esta que está en amarillo son los valores del alfa. Entonces, como nosotros necesitamos un alfa 0.05, este es mi alfa 0.05, acá, este es mi alfa 0.05, y necesitamos con 3 grados de libertad. Acá está mi 3 grados de libertad. Entonces buscamos la intersección. Entonces mi valor es este que está acá. Ese es una chi cuadrado con un alfa 0.05 y con 3 grados de libertad. Es decir, 7.815. Dejo de compartir y vuelvo a mi Excel. Por lo tanto, este valor chi cuadrado es 7.815. Ahí, 7.815. Y ahora nos vamos a nuestra regla de decisión. ¿Qué decía nuestra regla de decisión? Decía, si el x cuadrado observado, este de acá, es mayor que el teórico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, se ocurre esto. Si no ocurre esto, no se rechaza la hipótesis. Fíjense que acá el x observado, que es el de la tabla, me dio 6,74. Y el teórico, que es el que encontramos en la tabla, perdón, este lo observaba en la contingencia, y este que encontramos el teórico, encontramos en la tabla chi cuadrado, me dio 7,815. Claramente, este valor no es mayor. Recuerden que si este valor es mayor, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, voy a insertar aquí un cuadro de texto. Aquí. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? La hipótesis nula decía de que las variables son independientes. La hipótesis alternativa me decía que las variables son dependientes. Como yo no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, luego las variables, en este caso, son independientes. Como no se rechaza la hipótesis nula, las variables son independientes. Ya, chicos, vamos a parar, ¿sí? Independiente entre la nacionalidad y el género, ¿cierto? Exactamente. Bien, vamos a quedar hasta acá la primera parte. Nos reunimos en 10 minutos más. Si hay alguna duda de esto, lo continuamos viendo y continuamos. ¿Ya? Entonces un receso de 10 minutos para que puedan descansar y tomar su café y yo voy a tomar un cafecito. ¿Ya? Listo. Nos vemos en 10 minutos más. 10 para las 9 nos reencontramos.